forma y poder todos hablar en un solo sentido de la palabra como tal. ¿Ya? Primero necesitamos identificar, ¿ok?, ¿qué es un target? Parece una radiograma, ¿no? ¿Qué es un target? Tú lo has visto varias veces. Este mundo se enfoca, perdón, en target. ¿Ok? Muy bien. ¿Reconocen esa imagen que ven al frente? El ciclo celular, ¿no? ¿Alguien me puede decir al menos un target de aquí para poder ejemplificar, mejor dicho, qué es un target? Cualquier target que se le ocurra, alguien que levante la mano. A ver, delegado, que presente. ¿Algún target que pueda reconocer aquí en esta imagen que ves aquí en la pizarra? El que quiere ser, no hay target malo, por lo menos ahora, aquí en el examen. ¿Se ve bien? ¿Puedes ver bien, compañera del fondo? Se ve bien. Compañero, ¿puedes cerrar un poquito, por favor? O sea, bajarla a la mitad nada más, ¿sí? Para que pueda ver tu compañera. Me parece que la luz, como que ya casi mediodía, ¿no? Está bajando por eso. Para que pueda ver. Pero la mitad. Ah, el otro también, sobre todo el que viene. Para que lo pueda ver. Ahora sí, ¿no? Ya. Identifícame el target que tú desees. No hay target malo ahorita, por lo menos. ¿Ah? ¿Este acá? ¿Qué dice que uno checkpoint? ¿Con este acá? Ok. Subdelegado, subdelegada, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? María. ¿Estás de acuerdo con Emerson o puedes tú escoger tal vez otro target que más te llame la atención? El BRCA1 o el BRCA2, ¿no? Más famoso, BRCA1, BRCA2. ¿En dónde has escuchado eso, María? Cáncer de mama, cáncer de ovario. ¿Qué hace normalmente el BRCA1? ¿Nosotros lo tenemos? Ok, ¿qué hace? No, ¿qué hace? No conmigo. ¿Qué hace? Todos hemos escuchado BRCA, ¿sí o no? En algún momento de nuestras vidas, cuando somos estudiantes de pregrado, en algún momento nos han dicho BRCA1, BRCA2, nos han dicho P53, ¿no? P53, ¿cuál es el adjetivo coloquial que se le coloca al P53? El guardián del genoma, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué hace, no? ¿Qué hace, por ejemplo, BRCA? Para que mute, en el caso, como dice su compañera María, y esté relacionado con cáncer de ovario o cáncer de mama. ¿Qué hace normalmente? ¿No? ¿Qué es el gen P53 normalmente? Creo que sí hemos escuchado bastante, ¿no? El regulador puede inducir o puede suprimir. ¿Qué hace? Suprimir. ¿Okay? ¿Qué hacen los BRCA? Se dan cuenta que es importante saber el concepto o sencillamente la definición. ¿Me acuerdan? El qué, el cómo y el por qué. Ya. ¿Ok? ¿Por qué hago con esto? ¿Por qué hago, por cierto, perdón de esta lámina? ¿Okay? Porque, por ejemplo, en esta lámina yo puedo ver cáncer de ovario, cáncer de mama, como ustedes han dicho. Puedo ver, por ejemplo, mecanismo de acción de los antiquimioterápicos. Puedo ver, por ejemplo, síndrome de Li-Fraumeni. Puedo ver también. ¿Tienen el grupo, compañero? Sí. Allá, siéntate. Irmita, por favor. Corre un asiento atrás. María también, por favor, para que pueda sentarse adelante. Vamos, ok. No lleguen tarde. El síndrome de Li-Fraumeni. BRCA1 y BRCA2, ¿no? Ya. El gen P53, así como el BRCA1, BRCA2, así como el RB, ¿es un algo RB? Son genes impresores, son targets, ¿ok? ¿Son targets de quién? De las neoplasias.
Es decir, para que suceda una neoplasia, ¿okay? Una célula maligna, ¿okay? Porque la neoplasia es nueva célula, ¿okay? Una neoplasia maligna, lo que se necesita aquí es que lo que normalmente tenemos, lo que normalmente nos inhibe a formar cáncer, se vea suprimido o alterado. ¿Ok? Entonces, puedo decir yo que el target del cáncer de ovario es el BRCA1 o el BRCA2. Y te pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual el cáncer de ovario o el cáncer de mama puedan generar patología o cáncer? Es lo mismo preguntar target que mecanismo de acción. No. Para nada. El target es identificar molécula, proteína, receptor, etc. que pueda verse susceptible a cambiarse. ¿Ok? Target es una palabra en inglés que significa objetivo o diana. ¿Ok? Cuando te pregunten mecanismo de acción es cómo juegas con ese target. Puedes ser agonista, puedes estimular, puedes inducir o en su defecto o en lo contrario puedes bloquear, antagonizar o inhibir al target. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque es importante, porque de aquí 2 semanas tú vas a tener un examen, ¿no? Tu primer examen es cada 2 semanas. Va a entrar todo de mato y va a entrar la parte de embrio que vamos a ver ahorita. Pero te vamos a preguntar cuál es el target de tal patología o cuál es el mecanismo de acción de tal fármaco. ¿Ok? Cuando yo hablo de mecanismo de acción de un fármaco, ¿a qué me refiero? ¿Qué propiedad farmacológica? ¿Será la farmacocinética o la farmacodinámica? A la farmacodinámica. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es un claro ejemplo, así como vamos a presentarles diversas imágenes a lo largo del ciclo, ¿ok? Sobre los diversos targets que pueden afectar. ¿Dónde creen ustedes que actúan los antiquimioterápicos? Los antineoplásicos, no sé. ¿Dónde creen que actúan? Ahí no dice, ¿no? ¿Pueden actuar en G1? ¿O en dónde más? En M, ¿qué es M? Dosis, ¿no? Entonces, se dan cuenta que solamente hay que saber la estructura normal, que es lo que sucede en G1, antes de este la síntesis, antes de este G2 y así sucesivamente, para poder entender simplemente qué es lo que hace este fármaco. En la primera clase se les dijo que los fármacos no hacen nada nuevo, simplemente o inducen o inhiben un proceso fisiológico normal. ¿Ok? Por ejemplo, esta patología de aquí, el síndrome de Li-Fraumeni, se les preguntó al final de otro ciclo pasado. El síndrome de Li-Fraumeni, como ven arriba, es una mutación del gen P53. En consecuencia, si tu gen P53 es tu guardián del genoma o un gen supresor tumoral, ¿cómo esperarías encontrar un paciente con una mutación del P53? Por deducción. Con múltiples tumores. ¿Y sabes qué es lo que hace el P53? Tú puedes suponer que cuando está mutado el paciente puede tener diversos tumores desde la punta del pelo hasta la punta del dedo. ¿Ok? Muy bien. ¿En quiénes esperas más encontrar, o en qué grupo etario esperas más encontrar el síndrome de Li-Fraumeni? ¿En los adultos mayores? En los niños. ¿Por qué? Desde que eras huevo o cigoto, pasas por destrucciones celulares para formar blastocistos, se implanta y así sucesivamente. Todo este proceso se llama apoptosis. ¿Te suena? ¿Reconoces ahí la apoptosis? ¿En algún lado? Porque de esta imagen se puede hablar de muchísimas cosas. Se habla de antineoplásicos, de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. ¿Habrá una muerte celular no programada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si existe una muerte celular programada, habrá una muerte celular no programada. ¿Cuál es? Necrosis. La necrosis. ¿Ok? Reconoce la apoptosis. ¿Dónde crees que está?
debajo del P53? ¿Qué es? BAC, PCL2, ¿no? ¿Qué es eso? Eso lo llevaste en quinto ciclo, en principios de patología. Es la primera clase que te enseño. Creo que a veces no le tomamos la importancia del día. ¿Cuántas vías de apoptosis existen? ¿Cuál? Intrínseca, extrínseca. La que te está mostrando ahí, ¿cuál es? Intrínseca o extrínseca. Intrínseca. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Ah? Ahí dice. ¿Se toca? Pero si te preguntara, por ejemplo, arribita, sin que diga eso, el BCL2 o el VAX, ¿cómo actúan los dos? La vía intrínseca, ¿cómo se llama? ¿O cómo se me llamada? A veces soy no sabe. ¿Ah? ¿Mm? ¿Cómo también se llama la vía intrínseca? Apoptótica. ¿Qué nos da nuestra mamá? A nivel celular. ¿Qué nos da el papá? ¿Cuántos tipos de ADN tienes? ¿Cuántos tipos de ADN tenemos nosotros? Dos, ¿no? Claro, tenemos dos tipos de ADN. El mitocondrial, que nos da nuestra mamá, y tu propio ADN, o ADN genómico. ¿Ok? ¿Cuántas vías de apoptosis hay? Dos. La vía intrínseca es también llamada la vía mitocondrial. La vía extrínseca, ¿cómo también se llama? Es la primera clase de pato. Existe la otra vía que se llama la vía de los receptores de la muerte. A través de esa vía es la vía extrínseca, no es la vía mitocondrial. Las dos vías convergen en qué dice ahí, debajo de ese círculo azul, por arriba de apoptosis vía intrínseca, caspasas. ¿Qué será la caspasa? Son enzimas proteolíticas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Por ejemplo, ¿te suena MSH? ¿Alguna de las has escuchado? ¿Qué te dice o qué te sopla esa imagen? ¿Está asociado a qué? ¿Qué dice ahí abajo? ¿Qué está soplando? Cáncer de colon. ¿Polipósico o no polipósico? No polipósico. ¿Te suena algo eso? Cuando llevaste gastro? ¿Pero de cirugía general? ¿Se acuerdan del síndrome de Lynch? Ahí está. Formulación de los genes MSH, MLSH1 que no está ahí, MLSH2 y así sucesivamente. ¿Hará algo esos genes? Por supuesto. ¿A qué quiero llegar? BRCA1, BRCA2, P53, ¿ok? Son denominados los genes supresores tumorales. Por eso te le pregunté a tu compañera María, la subdelegada, ¿qué es lo que hacía BRCA1 y BRCA2? Nosotros nos enseñan que mutado tal gen está relacionado con tal cáncer, pero no nos enseñan qué es lo que hace, o qué, cuál es la función normal de ese gen. ¿Ok? El BRCA1 y el BRCA2 también son genes supresores tumorales. Cuando estos están mutados por un reordenamiento enzimático, predisponen a la mujer a cáncer de ovario y cáncer de mama. Así como hay otros tipos de genes supresores. ¿Qué otro tipo de genes supresor hay? RB. ¿Has escuchado del retinoblastoma? Seguro que sí. En algún momento lo han mencionado. ¿No? Clínicamente, ¿cómo se identifica el retinoblastoma en los niños? Ausencia de que del reflejo rojo. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente el tumor está creciendo detrás del nervio óptico.
también le explican qué está pasando en este niño para que evidentemente pues, tiene un retinoblastoma. ¿Okay? Entonces, aquí nomás, chicos, se pueden sacar un montón de targets. Si yo te pregunto cuál es el target de, por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni, ¿cuál será? Entonces, no sé si me dejo entender. Target es aquello que es objetivo diana, que puede ser susceptible a modificación. Mecanismo de acción es cómo juega con el target. Usualmente cuando se pregunta mecanismo de acción nos referimos a qué? Fármacos. ¿Okay? Por eso te pregunté, cuando preguntamos mecanismo de acción, o cuando nos enseñan en fármaco mecanismo de acción, ¿a qué se refieren? A la farmacodinámica. Cómo el fármaco interactúa con un receptor que nosotros tenemos en alguna parte del cuerpo. ¿Okay? De una forma induciéndolo, o siendo agonista, o siendo antagonista, o bloqueando. ¿Ok? Muy bien. Aquí también, por ejemplo, actúan los antineoplásicos, ¿no? Nosotros, por si acaso, ahorita, yo, el doctor Nieves, ustedes que están sentados, están generando células neoplásicas, están generando cáncer, pero tu P53 te está protegiendo, tu BRCA1 y BRCA2 te están protegiendo, tu RB o tu retinoblastoma protein te está protegiendo, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que alguna de esas células vayan por un ciclo normal y se proliferen. ¿Ok? Entonces, para eso necesitas saber el ciclo celular y a través de los antineoplásicos evitas que esa célula maligna siga proliferando y origine el cáncer. ¿Ok? Este es un claro ejemplo para poder discutir justamente las partes de, o mejor dicho, ejemplificar los targets. Esto de acá, yendo al mato, ¿no? Parecerá, parece, como me dijeron en otro grupo, parece un curso de lógica del colegio, ¿no? X más Y, ¿cuánto era? Infinito. Pero incluso esta imagen que ustedes tienen aquí en el ecran ha sido imagen, ¿no? Del grupito de WhatsApp. Tal cual. Grupo tal. Y ponían ahí la plaqueta con todos los fármacos que actúan a nivel de este mismo. El cuadrito en rojo que tú ves allí son todos los fármacos que actúan a nivel de la plaqueta. Y esto solamente es demostración primaria. No es demostración secundaria. ¿Ok? Porque la demostración secundaria, ¿cuál es el principal objetivo? El tapón plaquetario inestable. Anticoagular. El tapón plaquetario. Estabilizar ese coágulo, ese trombo inestable. Esa es la finalidad de la hemostasia secundaria. La finalidad de la hemostasia primaria es el trombo pero inestable. Es un malla de fibrina. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que aquí solamente en la plaqueta en la hemostasia primaria tenemos un sinnúmero de targets. Pero para conocer primero los targets, o mejor dicho, el mecanismo de acción de los fármacos que actúan acá, ¿qué necesitas saber? Primero, la fisiología normal de la plaqueta. ¿Ok? ¿Qué hace el ADP? ¿Qué hace, por ejemplo, el óxido nítrico? ¿Qué hace, por ejemplo, la clorpratiquina? Y así sucesivamente con la plaqueta. ¿Quedó claro? Target, mecanismo de acción. ¿Ok? No queremos que pierdas preguntas o que pierdas puntos en tus exámenes. ¿Okay? Es muy importante hablar sobre el target como mecanismo. Muy bien. Entonces, antes de hablar netamente de la hematopoiesis como tal, ¿alguna pregunta con respecto a target, mecanismo de acción para pasar a otro tema? No, ¿no? Bueno. Para hablar de la hematopoiesis, nosotros primero necesitamos saber de dónde proviene la hematopoiesis. ¿Cuál es el primer órgano hematopoiético como tal? Porque yo te puedo hablar ahorita de la sede roja, de la sede planetaria, de la sede blanca, pero esto es más específico. ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿No? Bueno. Remóntate a tu clase de embrio en cuarto ciclo, cuando la primera clase que también de embrio es esta. Por si acaso. Obviamente, de repente utilizaron un libro, utilizaron otras imágenes, un video también. ¿Ok? Pero en fin. ¿Cómo están divididas las etapas del desarrollo?
preembrionario, embrionario, fetal. Nada más. ¿Ok? Cada periodo tiene cierto tiempo. ¿Ok? El periodo preembrionario, ¿hasta cuánto dura? 3 semanas. Hasta las 3 semanas. El periodo embrionario, ¿hasta cuánto? Las 8 semanas. Hasta las 8 semanas. Y a partir de las 8 semanas en adelante, Fetal. el fetal. ¿Ok? ¿Cuál de los tres creen ustedes que más preguntan los este de acá? Porque si tú abres tu libro de embrio, es el periodo crítico. ¿Ok? El periodo crítico. El periodo preembrionario. Las primeras 3 semanas. ¿Ok? Es crucial que tú sepas cuáles son o cuáles son los eventos que conforman la primera, la segunda y la tercera semana. ¿Ya? Sí, les dije, yo no recomiendo grabaciones para que puedan escuchar. Para nada. Yo recomiendo que te enfoques. ¿Ok? La característica del ser humano es que se enfoque, ¿ok? O mejor dicho, la concentración. Concéntrate. El grabar te puede distraer y perdiste la hilación de algo. ¿Ok? Porque yo entiendo que has venido con algo, ¿no? Porque previamente has leído, ¿no? Para poder simplemente solventar ciertas dudas y hacer sinapsis. ¿Ok? Bueno. El objetivo de la primera semana de la etapa preembrionaria, ¿cuál es? Interpreta la imagen. Implantación. ¿Mm? Implantación. Interpreta bien la imagen, ¿cuál es el objetivo de la primera semana? Por aquí dice fertilización. Implantación. Aquí lo estoy marcando. ¿Cuál es tu objetivo para diciembre? O perdón, para diciembre termina tu curso, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Aprobar, ¿no? Pero para que apruebes, ¿qué necesitas hacer? Estudiar, trabajar, crear flashcards, memorizar y así sucesivamente. Pero principalmente tienes que estudiar. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será la fertilización? No. El objetivo de la primera semana es la implantación. ¿Cuáles son las series de eventos que puedan justamente llevar a la implantación? En primer lugar es la fertilización. ¿Ok? Cada semana de la etapa preembrionaria tiene un objetivo como tal. La primera, implantarse. La segunda, la formación del disco bilaminar. Vamos a ver cómo sucede ello en otro ámbito. La tercera semana está en relación con la segunda. Si tienes un disco bilaminar, vas a formar un disco trilaminar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacerlo en... Esta imagen representa la primera semana. ¿Ok? Representa la primera semana de la etapa embrionaria. Preembrionaria. ¿Ok? Seguramente te ha pasado. Vamos a hacer los mismos casos clínicos como en los grupos anteriores. ¿Hay alguien que se llama Eduardo? No. Ok, no quiero problemas. ¿Ya? Pepita más Pepito van a dar a Eduardo. ¿Ya? Pero tú eres mejor amigo o mejor amiga de Pepita. ¿Ok? Tú. ¿Te suena algo? ¿Evento canónico tal vez? ¿No? Tal vez, ¿no? Bueno. ¿Y crees que con tus conocimientos al 11º ciclo puedas solventar las dudas de tu compañera Pepita? ¿No? Claro. ¿Por qué? Pepita viene a ti porque eres su mejor amiga o mejor amigo que estudia medicina, ¿no? Y te viene llorando, te viene asustada, ¿no? ¿Por qué? Porque a su mes no
viene su periodo normal. ¿Ok? ¿Qué tendría que preguntarle a Pepita? A ver, aplica aquí, Neco. Fecha última regla. Muy bien. Último, fecha última de regla. ¿Qué más? Fecha última de relación sexual. ¿Qué más? Métodos anticonceptivos. Excelente. ¿Qué más le tienen que preguntar? ¿Ah? Antecedentes, enfermedades o prácticamente algún fármaco que toma. ¿Qué más le tienen que preguntar? ¿Ya cómo se llama eso? Régimen catamenial. ¿Ya? Muy importante porque puede tener ciclos ovulatorios o ciclos anovulatorios. ¿Ok? Hay patologías que van con ciclos anovulatorios. Algo muy frecuente. ¿Ok? Muy bien, tienes que preguntarle todas estas cosas a Pepita para tratar de poder tener un esquema, una visión general y para solventar sus dudas. ¿Ok? Algo que le digo siempre a mis alumnos, a los de otros ciclos, es para que tú tengas éxito en este curso necesitas pensar como célula. ¿Ya? Porque en verdad tú eres una célula, pues, ¿no? Procariota, ¿no? Eucariotas, todos somos eucariotas, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Qué son esos fósforos dibujados? Espermatozoides. ¿Ok? Entonces, para que tú puedas, evidentemente, con un mes de clase que viene Pepita, para que le puedas explicar, necesitas primero recordar tu primera clase de... ¿Ok? Este espermatozoide, obviamente, es producto de Pepito, ¿ya? Va a pasar por una serie de procesos para que puedan alcanzar su objetivo final. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo del espermatozoide? ¿Ok? Muy bien. Este espermatozoide pasa por dos procesos principales. En primer lugar, es la capacitación. En segundo lugar, es la reacción acrosomal que va a ocurrir después. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la capacitación? Le da la energía al espermatozoide. Es cuando el espermatozoide pierde ciertas proteínas en ese lapso, ¿no? ¿Y por qué tiene que perder ciertas proteínas? ¿Por qué tiene que perder? Acuérdate de la cabeza. ¿Cómo se llama la cabeza? Cromosoma, tiene un cuello y tiene un flagelo. ¿Ok? Durante todo el proceso por el cual el espermatozoide va a entrar por el tracto genital femenino, pasa a la cervix y luego va por el útero hasta el lugar de la fertilización, ¿dónde es? Ampolla o tercio externo de la trompa. ¿Ok? Entonces, la capacitación, como bien dijo su compañera, es la pérdida de ciertas proteínas. Para poder justamente, en términos sencillos, liberar toda esa mochila pesada que lleva el espermatozoide para que alcance el tercio externo o lugar de la fertilización. ¿Ok? ¿Cuánto dura la capacitación? 7 a 9 días, ¿no? Horas. ¿Dónde es el lugar de la capacitación? En el tracto genital femenino. ¿Quién capacita al espermatozoide? Aplica aquí, Neco. Imaginemos que estos son unos labios mayores. En el momento, ¿ok? En el momento donde están haciendo Eduardo o de lubricación sexual, ¿cómo se llama la glándula que libera principalmente la lubricación sexual desde el punto de vista de la mujer? ¿Cómo se llama eso? Bartolino. ¿Qué más? Hay otra glándula que está justo debajo, pero el labio menor. Skin. Muy bien. ¿Ok? Bartolino y Skin. Muy bien. Entonces, estas glándulitas liberan ciertos lubricantes que le van a ayudar a capacitarse. ¿Ok? A capacitarse al espermatozoide para que en el lapso de 7 a 9 horas logre su objetivo. ¿Ok? El segundo proceso ocurre un poquito más allá. Como está capacitándose,
llega hasta el lugar de la fertilización en la tercera porción, la porción externa, perdón, o la ampolla, ¿ok? Y ocurre un evento llamado la reacción acrosómica, ¿ok? Muy bien, y antes de hablar todo ello, vamos a entrar a un dilema popular, ¿ok? En el caso este con objetivos académicos, ya, que está grabando el video y se encuentra mí. ¿Quién es más maduro, el hombre o la mujer? La mujer, muy bien. ¿Por qué, compañera? A ver, ¿cuál es su nombre? Discúlpame. María Elena. Obviamente desde el punto de vista embriológico, ¿ya? Porque he escuchado cada cosa, cada grupo. Pero bueno, ¿por qué la mujer es más madura desde el punto de vista embriológico que el hombre? Porque la mujer tiene la etapa de maduración, la etapa de los o sea, la mujer tiene una etapa en que va a leche y cuando nace ya no, o sea, simplemente madura esta célula. Muy bien. Súper caliente. Pero todavía falta que hierro. ¿Ok? Muy bien. Está por ahí la idea, muy bien. ¿Cómo se llama el gameto de la mujer? Ovocito. Eso es en el colegio. ¿Ya? En biología a mí me enseñaron que el gameto de la mujer es ovocito y el gameto del hombre es el espermatozoide. Pero estamos en medicina, este ovocito tiene nombre y apellido. Es un ovocito secundario en metafase 2. Inmaduro o incompleto. Así se llama. ¿Por qué? ¿Y por qué le hice la pregunta a María? Discúlpame. Marilena, ¿no? ¿Por qué le hice la pregunta a Marilena quién es más maduro, el hombre o la mujer? Porque definitivamente yo estoy de acuerdo que la mujer. Entonces, ¿qué? Pero bueno, desde el punto de vista embriológico, ¿ok? Desde el punto de vista embriológico, la mujer, ¿a qué mes de la edad fetal termina de formar lo que dijo Marilena? Todos los ovocitos. Al quinto mes. ¿Ok? Al quinto mes termina de formar todos los ovocitos, pero será en un estadio de la mitosis. ¿En qué estadio será? Profase. Fase, metafase. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Anafase, telofase, citoquinesis es después. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los ovocitos al quinto mes están en profase de meiosis 1. ¿Ok? Muy bien. Pues, ¿por qué no profase de mitosis 1? Sí, dije mitosis hace un momento. Es un gameto, ¿ya? Es un gameto. Los gametos hacen meiosis, no hacen mitosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al quinto mes, los ovocitos quedan en un arresto, en un congelamiento en profase 1. Y cuando vienen, ¿ok? En la pubertad, a través de la menarquia, ¿ok? La primera regla, los ovocitos, en cada ovocito que libera una mujer, en cada periodo es un ovocito secundario metafase 2, pero incompleto. ¿Ok? ¿Cuándo completa su metafase 2? Cuando ocurre la fertilización. Ahí completa todo el ciclo. Muy bien. ¿Cuál es la principal carácter sexual? Perdón, principal manifestación de madurez sexual en la mujer, en la pubertad? ¿La menarquia? ¿Qué es la telarquia? ¿Qué es la telarquia? ¿Qué es la telarquia? ¿Qué es? Es pubertad, creación de vello. Botón mamario. En el hombre. ¿Ah? La voz dice por aquí. ¿Cuál es el principal signo de madurez? Primer signo de madurez. ¿Ah? ¿Los vellos? ¿Pubertad? ¿Voz? Esa es otra razón por la cual nosotros somos menos inmaduros, somos más maduros. El primer signo, ok, madurez sexual en el hombre es aumento del volumen testicular. Tiene sentido que aumente
aumenta el volumen testicular para que produzca los gametos o la espermatogénesis, tiene que aumentar el volumen testicular. ¿Dónde ocurre eso? En la pubertad. ¿Ok? En resumidas cuentas, la mujer ya tiene todo, absolutamente. ¿Ok? Lo único que falta es que llegue a la pubertad y madure. El hombre recién en la pubertad. ¿Se das cuenta por qué somos inmaduros? Desde el punto de vista embriológico. ¿Ya? Entonces, si discutes con tu pareja, ya sabes, tú eres un inmaduro. ¿Ok? Muy bien, porque desde el punto de vista embriológico lo es. ¿Ok? Ahí tienes un argumento a favor tuyo. Lo demás, muy bien. Entonces, completó su ciclo en metafase 2 después de la fertilización. ¿Dónde ocurre esto? En la ampolla. Muy bien, patología. ¿Cuáles? Recuerda las causas, y ya que tiene cosas, que cuando te digo te va a enseñar cuáles son las hemorragias del primer trimestre. Ectópico, ¿qué más? Mola, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Y lo más frecuente que ocurre? ¿O la muela es frecuente? No, los cuentas de la muela es casi infrecuente. Lo tienes que saber. El ectópico sí es con relativa frecuencia. Antes del parásito ectópico. El aborto, pues. El aborto espontáneo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es embarazo ectópico? Su propio nombre. ¿Qué es? Fuera de donde el lugar debería estar. ¿Cuál es el tipo más frecuente de embarazo ectópico? El anular. ¿Por qué? Porque aquí ocurre la fertilización. ¿Ok? Porque ahí ocurre la fertilización, tiene sentido que sea el subtipo de embarazo ectópico mucho más frecuente, aproximadamente un 90%. ¿Ok? Muy bien. Imaginamos que no le sucede eso nada a Pepita y Eduardo sigue bajando, ¿no? Hasta pasar a blastocisto y evidentemente pasa por una serie de mitosis. ¿Ok? Una serie de divisiones celulares. Muy bien. Biología celular y molecular. ¿Cuál es la clasificación de las células desde el punto de vista de replicación? María Elena. Desde el punto de vista replicativo. Emerson. ¿Cuál es la clasificación celular desde el punto de vista replicativo? Lábiles permanentes. ¿Ah? Lábiles permanentes. Lábiles permanentes, sí. Estables. Estable. ¿Cuál de las tres estás ahí, Carmen? ¿Tú quieres permanente, lábil o estable? Estable. ¿Ah? Estable. Puede ser lábil. De todas maneras tienen que ser lábil. Pero hay otro subtipo de clasificación celular desde el punto de vista replicativo de células madres. Hay uno que se llama totipotencial, hay uno que es pluripotencial y hay otro que es multipotencial. ¿Cuál de los tres crees que está pasando aquí? ¿Pluri, multi o toti? Porque tienen que saber la diferencia conceptual de cada uno de estos, toti, pluri y multi. ¿Toti qué da? ¿Toti qué da? ¿Por qué no me lo dices? Todo. Es decir, tejido embrionario y tejido extraembrionario. Pluripotencial que da solamente tejido embrionario, no tejido extraembrionario. Multipotencial que da ¿cuál? De la misma línea o del mismo linaje celular. Un ejemplo de célula multipotencial en hemato. Eso es antes. La célula o la stem cell hematopoyética o la célula madre hematopoyética está en tu médula ósea. ¿Ok?
Por eso es importante reconocer. Ya. Muy bien, en base a ese concepto, toti, pluri, multi, ¿cuál es el que está pasando hasta llegar hasta blastocisto? Toti. Fuiste una célula, yo lo fui, el doctor también. Toti potencial. ¿Por qué? Porque vas a dar tejido embrionario, tú y tu bolsa. ¿No? Porque todos hemos sido un pescado, chiquillos. Navegamos en el líquido amniótico y nuestra bolsa tiene la placenta. ¿Ok? Toti potencial. A partir del blastocisto en adelante, eres pluri. Obviamente hablo de la masa celular interna que voy a ver en un momento. ¿Ok? Pluripotencial. Muy bien. Entonces, ¿en qué fase ocurre la implantación? En blastocisto. ¿Ok? ¿En qué día ocurre la implantación? Tan pronto como el 6º día hasta como el 10º día. Aquí en Perulandia les encantan preguntar y marca siempre 7. ¿Ya? En han recién estado. Bueno, el examen de Perú, no sé si lo han visto el examen de Perú el domingo. Un desastre. Pero bueno, no creo que te pregunten eso. Pero bueno. ¿Sí, va? Si marcas aquí, en el ENAM o examen de residentado, marca 7, ¿ya? Pero es un rango, porque no siempre se va a cumplir que el día 7 se va a implantar, el 8 ya no. Eso no sucede, es un rango siempre, ¿ok? Tan pronto como el 6º y tanto como hasta el 10º, ¿ok? Eso es para nivel mundial y en Perulandia, como le encanta preguntar otra cosa, y así. ¿Ok? Bueno. ¿Algo no quedó claro para pasar a la segunda semana? Muy bien. ¿Ok? Entonces el objetivo de la primera semana es la implantación. Muy bien. Antes de pasar a la segunda semana, vamos a ver si has leído. ¿Ya? Para los que son invitados, por favor, los invitados cuando van a la fiesta, ¿qué hacen? No, obviamente van a hablar, ¿no? ¿Qué hacen solamente los invitados? Cuando me invitan a mí, por ejemplo, yo solamente voy a comer. ¿Ya? Los invitados solamente van a comer. ¿Ok? No hablan. ¿Ya? Muy bien. Creo que el gráfico se entiende bien, ¿no? He tratado de dibujar unas pequeñas células, por ejemplo, para poder ver este gran apartado de principios de patología general en el cual se llama adaptaciones celulares. ¿Ok? Por ejemplo, a ver. ¿Franco? ¿Franco? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Oscar. ¿Has ido al gimnasio una vez, Oscar? ¿Has ido al gimnasio una vez? ¿Nunca? Ok. Sí conoces quién es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ok. ¿Has visto el brazo de Arnold, Oscar? Parece el muslo de todos. Enorme. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué cambio o qué adaptación celular está teniendo el miocito esquelético, por ejemplo, del bíceps de Arnold? Hipertrofia. Aquellas personas que van al gimnasio buscan hipertrofia. ¿Por qué no buscan hiperplasia? Algunos solamente van a buscar hiperplasia, ¿no? No me entendieron. ¿Por qué algunos solamente van a buscar, perdón, por qué la mayoría va a buscar hipertrofia? ¿Ah? Ok. Entonces, otra vez, piensa como célula. Mira esta celulita, esta es la mayoría de nuestro bíceps, ¿no? El bíceps de Arnold. ¿Ok? El miocito esquelético. ¿Qué ha tenido que cambiar dentro de la célula para que sea más grande? Dentro de la célula. ¿La célula tiene fibra? Dentro del miocito, el tamaño. Entonces, ¿qué estructura dentro de la célula te da el tamaño? El citoesqueleto. ¿Ya? Algo muy importante. El citoesqueleto es el que da, su propio nombre lo dice, ¿no? Esqueleto. Cito, pequeño, esqueleto.
¿Ok? El citoesqueleto, obviamente, del miocito de Arnold, recontra grande a comparado con el nuestro. ¿Ok? Muy bien. El citoesqueleto tiene diversas proteínas o está compuesto por diversos microfilamentos. Filamentos intermedios, ¿ok? Microtúbulos y así sucesivamente. Dentro de estas características también hay una proteína que tienes que recordar, ¿ok? La lineína. La lineína es una proteína que forma parte del citoesqueleto, ¿ok? Que es aquella que evidentemente en los procesos de hipertrofia va a crecer, porque el citoesqueleto, ¿qué le da a la célula? Soporte, soporte, ¿qué más dije? Tamaño, ¿y qué más? Forma, sobre todo movilidad. Ojo, movilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué hago esto? ¿Se acuerdan los fósforos que puse acá? ¿Cuál será el citoesqueleto del espermatozoide? ¿El acrosoma? ¿Dónde estará? En la cola. ¿Ok? Ya. ¿Y qué pasa si yo tengo montado la lineína? ¿Podré mover mi cola? No, no. Ok. ¿Qué patologías puede estar afectada la lineína? Por ejemplo, es una patología que lo vamos a ver en cardio, lo podemos ver en neumo, pero te lo digo de una vez, se llama el síndrome de Cartagena. Es algo relativamente raro, es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué no significa autosómica recesiva? Es dada por ¿Cómo? todo la mamá y el Es el más papá. común de todos. ¿Ahí sabe qué es autosómico recesivo? Que es por todo la mamá y el papá. ¿Se crecen uno ahí? ¿El otro no? Uno de cada cuatro. Hay que repasar el término, ¿ya? Autosómica recesiva, autosómica dominante, ligada al X. ¿Qué más hay? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ligada ahí? ¿Ok? ¿Qué más hay? Hay muchísimo más personas de X. ¿Ok? Bueno, a lo que iba. Síndrome de Cartagena. Estos pacientes, ¿ok? Está alterado el citoesqueleto de su célula. ¿Qué esperarías encontrar clínicamente en este paciente? ¿Por qué sinusitis? ¿Y qué hacen los cilios? Movilizan tu moquito para que llegue a cabo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué más puedes encontrar en estos pacientes? Infertilidad, ¿por qué? Porque no tiene, o el flagelo es prácticamente inerte. ¿Ok? ¿Qué más puedes encontrar? Citos inversos. ¿Por qué? Ya que las células, para que se orienten de un lado hacia otro, tú necesitas el citoesqueleto. Para que tu corazón tenga una orientación del ventrículo izquierdo hacia el lado izquierdo, y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Ok. Hipertrofia, citoesqueleto. El citoesqueleto, entonces, ¿de qué está compuesto? ¿De acuerdo? Este es el miocito de Arnold. ¿Qué comía Arnold? ¿Lechuga? ¿Champiñones? Proteína. ¿Ok? Entonces el citoesqueleto básicamente es el aumento de, la hipertrofia es el aumento de la síntesis proteica para formar un citoesqueleto más grande, ¿ok? De ese miocito de la célula que va a necesitar hipertrofiar. Otro ejemplo, por ejemplo, el corazón. El corazón puede ser hiperplasia. No, puede Y ser. ahora vayamos a lo que dijo Katy. Ella dijo células permanentes, estables, totalmente. ¿El corazón puede ser hiperplasia? No, es una Solamente es hipertrofia. ¿Por qué? ¿Ah? Y hay que tener músculos. Porque también tengo, ¿cuántos tipos de músculo tenemos? Aprovechando que preguntó su compañera. Estriado, ¿ah? Liso y esquelético. Y el esquelético no es estriado. Tenemos dos tipos de músculo y el segundo se subdivide en dos: estriado y liso. El estriado se divide en cardíaco y en esquelético.
llama estriado? ¿Cuál es la unidad funcional del músculo estriado? Cómodo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la hipertrofia es básicamente un aumento de la síntesis proteica que va a conformar el citoesqueleto. Si estoy hablando de hipertrofia, ¿qué será lo de esta forma? Aumento del número de células. Hiperplasia. ¿Ok? Te pregunto, ¿la hiperplasia puede ser maligna? Sí. ¿Por qué? Y dame un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser maligna la hiperplasia? Si la hipertrofia es aumento de síntesis proteica para tener un citoesqueleto más grande, ¿qué será la hiperplasia? ¿Cómo origina nuevas células? ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? ¿Qué hicieron? La clonaron, ¿no? ¿No se está clonando esta célula? Claro. Para que se clone una célula que necesita principalmente comandar esa clonación. Acuérdate, pluripotente, totipotente, pluripotente, totipotente. La stem cell. Necesita programarse la stem cell para producir clonas, ¿ok? Copias de sí misma. La hiperplasia es la stem cell. ¿Y tú crees que una de esas copias puede salir maligna? Claro. Por esa razón, dame un ejemplo de hiperplasia maligna. ¿Ah? ¿Qué? Cáncer. ¿Qué? ¿Cáncer de qué? ¿El cáncer de mama? ¿Sí? ¿Totalmente correcto? ¿Otro? Ahí falta el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre hiperplasia y carcinoma? Hay un intermediario, ¿no? Por ejemplo, para los que están llevando clínicos, seguramente te van a enseñar cuál es la primera causa de hemorragia postparto de hemorragia postmenopáusica. Primera causa. Así que todas las mujeres que tienen sangrado postmenopáusica tienen cáncer de endometrio. ¿Qué proceso fisiológico ocurre? ¿Los miomas ocurren? ¿Qué proceso fisiológico ocurre parte de la vejez o del envejecimiento? ¿Atrofia de? ¿De qué atrofia? Claro, la atrofia uterina. La atrofia vaginal, es decir, de todo el epitelio que recubre el sistema genital femenino, se atrofia, producto de que ya no se producen estrógenos. Esto es la menopausia. Entonces, la primera causa fisiológica en una paciente postmenopáusica es la atrofia, ¿ok? La atrofia vaginal y la atrofia endometrial. La segunda causa, ahora sí, ¿qué te enseñaron? Lo que dijeron, la hiperplasia endometrial. ¿Cómo se determinaba la hiperplasia endometrial? ¿Qué tienen que hacer? Ecografía, ¿no? A partir de tal grosor, ¿qué mandabas a la paciente? A biopsia. ¿Por qué? Porque la hiperplasia atípica, ¿no? ¿Sí te dijeron, no? Atípica se puede relacionar con displasia y luego de la displasia va a carcinoma. Entonces, ¿cómo ves tú la displasia? ¿Qué es displasia? Concepto de displasia. ¿Cambio de tejido? ¿Qué era la hiperplasia? Aumento de células, ¿no? Ya. ¿Qué será entonces la displasia? Aumento descontrolado del número de células. ¿Cómo tú puedes ver? Desde la colposcopía. Luego de ello, ¿cuál es la diferencia de displasia pase a cáncer? ¿Ah? ¿Cuál es una de las propiedades de las células cancerosas? Multiplicación. Ahorita vamos a ver el cambio de cancerosas. ¿Cuál es la diferencia entre displasia y cáncer?
Ustedes vienen de onco, ¿no? Todo el ciclo pasado, ¿no? Es la primera clase de onco, la primera clase de pato. ¿Qué propiedad tiene el cáncer? Que no lo tiene la displasia. Antes de la metástasis. La metástasis es básicamente la proliferación de células malignas a distancia. Primero que invade localmente. El carcinoma que está invadiendo la membrana basal, que es la primera capita de tu epitelio. Esa es la diferencia sustancial entre carcinoma y displasia. Por esa razón, las hiperplasias atípicas de la hiperplasia del endometrio, tú tienes que sacarle una biopsia, porque a partir de ese grosor ya puede haber un crecimiento descontrolado, por lo tanto, original de clínica en esta menopausia. Esto es la correlación de ciencias básicas con la clínica. ¿Ok? Carcinoma. ¿Ah? Porque el carcinoma es un término histológico. Cuando tú hablas de cáncer, tú necesitas invasión de membrana basal y un ambiente carcinogénico. ¿Ok? Esa es la génesis del cáncer. Por si acaso, todo lo que les estoy hablando son los primeros 3 capítulos de su libro de patología, que se llama El Patoma. ¿Ya? No estoy hablando de piedras, no estoy hablando de cualquier otro libro. Todo está ahí. ¿Ok? Pero hay que traducirlo. ¿Ok? Esto es muy importante. A ver, tanto que les gusta la metaplasia, ¿qué es? Ok, cambio de epitelio. Eso me enseñaron en el colegio. ¿Qué está organizándose para que se cambie el epitelio? Otra vez, la puerta de la oveja Dolly. La clona. Tiene que haber una reorganización en donde, en la célula madre, en la stem cell, para que dejes de producir tu mismo epitelio y que se cambie por otro. Dame ejemplos de metaplasia. El esófago de Barrett, por ejemplo. ¿No? ¿Qué epitelio cambiaba? ¿Ah? ¿Qué epitelio cambiaba el esófago de Barrett? ¿Cuál es el epitelio del estómago? Ok. Escamoso, cilíndrico. Eso es la metaplasia. ¿Por qué hay esos cambios celulares? ¿Quién está afectando las células? ¿Cómo se llama todo eso? Que está afectando las células para que las células se adapten. Tiene que ver qué cosa. Lo que tienes ahorita, pues. Y vas a tener en 2 semanas. Estrés, pues. Las células se estresan. Cuando vas al gimnasio, tu miocito esquelético se está estresando para que se hipertrofie. Y eso es una adaptación celular. ¿Ok? La metaplasia es un estrés. ¿Ok? Es producto del estrés. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, del esófago Barrett, como dice su compañero, el ácido clorhídrico está pasando el esófago y el epitelio del esófago será igual del estómago en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula? Reorganizar su stem cell para crear un nuevo tejido. ¿Ok? Muy bien. Si yo quito el estrés, ¿será reversible la metaplasia? ¿Cómo que no? ¿Cuál es el tratamiento del esófago de Barrett? ¿Cuál es el tratamiento del esófago de Barrett? IBP, pues, el inhibidor de bomba de protones, que vamos a ver cómo ejercen en la célula parietal inhibiendo la bomba de hidrógeno potasio TPasa, y así, evidentemente, deja de producir ácido clorhídrico, por lo tanto, disminuye el factor estresor y la célula ya no va a tener por qué hacer metaplasia. ¿Ok? Muy bien. Esto es muy importante saberlo. ¿Ok? Adaptaciones celulares, tipos de células, lábiles, permanentes, estables. Ejemplo de célula permanente. Acuérdense tu ciclo celular. ¿Ok? La neurona, muy bien. ¿La neurona puede dividirse? No, pero ¿puede generar neuronas? Por supuesto. ¿Ya? ¿Qué más? Acuérdense tu primer amor. ¿No? Cuando te rompieron el corazón, ¿qué sucedía? Fuiste a emergencia y te diagnosticaron de qué. ¿Cómo se llama el síndrome del corazón roto? Ustedes mucho en los jóvenes, más que todo hoy en día. Takotsubo. ¿Ya? Takotsubo. ¿El miocito cardíaco puede regenerarse? ¿Puede dividirse, perdón? No. Para nada. ¿Ok? El miocito cardíaco, el miocito esquelético. ¿Y el hemato?
¿Qué célula carece de núcleo? Célula. El glóbulo rojo. No puede dividir. ¿Ok? Es una célula realmente. El prototipo de célula estable, ¿cuál será? ¿Cuál será? Ay, compañero que está bostezando. Yo también tengo hambre. Y la hiperacidez produce sueño, por ejemplo. ¿Ok? Dame un ejemplo de célula estable para que te despiertes y generes más ácido, igual que yo. ¿La hincha? Osteoblastos, Lo que dijiste está muy bien. Los osteoblastos responden a estímulos externos para recién formar nueva matriz ósea. En este caso, el prototipo que siempre te preguntan en los exámenes es el hepatocito. El hepatocito, frente a agentes externos, factores estimulantes, producen más hígado o producen nuevas células o nuevos hepatocitos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por eso que podemos vivir con este tamaño de hígado sin ningún problema. De células Gavin ya dimos el ejemplo, ¿no? El stem cell hematopoyético, la célula madre hematopoyética. Otro ejemplo de célula Gavin. Cuando te cortas, ¿no se regenera tu piel? ¿O sigues con la cosa toda la vida? ¿Cuál será? ¿Qué parte de la piel que tendrá esta propiedad lábil? ¿Qué epitelio? ¿Qué parte del epitelio? ¿Ah? ¿Cuál? Epidermis. Un poquito más rápido, más rápido. ¿Ya? La epidermis. Muy bien. Ahora, segunda semana. La segunda semana te dije que el objetivo es la formación del disco bilaminar. ¿Ya? La formación del disco bilaminar, evidentemente, el blastocisto tiene dos masas celulares. ¿Ok? La masa celular interna es llamada embrioblasto y la masa celular externa es llamada trofoblasto. Primero veremos el trofoblasto, algo muy importante. Muy bien. El trofoblasto tiene dos capas celulares, ¿ok? El sincitio y el citotrofoblasto. El citotrofoblasto es el que tiene alta capacidad mitótica. ¿Por qué será importante saber esto? Acuérdate de hemorragia hiperquimétrica. En hipatología, muy bien, en la muela. ¿Ya? La muela es la proliferación, ¿ok?, del citotrofoblasto principalmente, pero también ¿de quién? Del sincitotrofoblasto. ¿Por qué? ¿Qué secreta el sincitotrofoblasto? La beta HCG, ¿no? El hormona del embarazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la beta HCG? ¿Qué produce? Muy bien, progesterona, pero ¿a través de quién? ¿A quién estimula para producir progesterona? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo hace el folículo? Si el folículo ya está estimulado. Inhibe, obviamente, la ovulación. ¿Al cuerpo lúteo? ¿Ah? ¿Cuerpo lúteo? Muy bien, al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que va a secretar progesterona y es el que va a permitir embarazo tan pronto. ¿Ok? La progesterona, se llama progestación. Bueno. Entonces, teníamos el sincitio y el cito. ¿No? El cito dije que tenía capacidad mitótica, esta producía beta HCG, y habíamos dicho de la muela. La muela era la proliferación del sincitio y del citotrofoblasto. Entonces, ¿cómo esperas encontrar la beta HCG en la muela? Muy buena. Niveles extremadamente elevados, más de 100.000 unidades. ¿Ok? ¿Cómo se traduce eso clínicamente? ¿Cómo se traduce clínicamente los niveles elevados de HCG? En una gestación normal, ¿a partir de qué mes la mujer comienza a tener náuseas, vómitos?
12ª semana. ¿Por qué? ¿Por qué no al segundo y por qué no al quinto? ¿Por qué al cuarto? ¿Por qué no al cuarto, perdón? Claro, el pico más alto de la beta HCG a partir de la 12ª semana. La beta HCG estimula, ¿ok?, las náuseas, los vómitos, ¿ok?, y da la famosa hiperimesis gravídica. ¿Será normal encontrar clínica compatible con hiperimesis gravídica a las 2 semanas? No, porque acuérdate tu algoritmo, por ejemplo, de embarazo ectópico. Primero sacabas una beta y a las 48 horas tú tenías que pedir otra beta. Ver si es embarazo viable o no viable. ¿Es nuestro algoritmo? Los algoritmos se basan en ciencias básicas para saber primero, en realidad, cuánto tiempo tienes que producir esta hormona para que justamente sea un embarazo viable o un embarazo no viable. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante reconocer la muela qué tipo de cáncer daba? Coliocarcinoma. ¿No? Principal lugar de metástasis de coliocarcinoma. ¿Cerebro? Pulmón. ¿Ya? Bueno. Hay otra cosa que es extremadamente importante. Por si acaso, esto es Eduardo, ¿ya? Todavía no tiene ni forma ni nada, pero eso es Eduardo. ¿Te acuerdas del caso clínico? Pepito, Pepita y Pine contigo. ¿Ok? ¿Por qué el sistema inmune de Pepita no rechaza a Eduardo? ¿Por qué el sistema inmune de Pepita no rechaza a Eduardo? A ver, lo que yo pasaba por Pine. Porque en realidad, ¿Eduardo qué es? ¿O qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el doctor? Carga de la mamá, carga genética y carga genética del papá. Entonces, cuando ingresa la carga genética del papá, el sistema inmune de la mamá lo va a reconocer como extraño. Pero el sistema inmune no ataca, ¿no? No está atacando, Eduardo, que no produciría un aborto espontáneo. Ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu bolsa? Acuérdate, tú eres un pez. ¿Tu bolsa quién era? ¿De qué? La placenta. ¿Tú crees que alguna de estas capas ejercerá una depresión del sistema inmune para que no rechace a Eduardo? Por supuesto. El sincito trofoblasto, ¿ok?, además de secretar beta-HCG, produce algo recontra importante, si no el sistema inmune de la mamá lo rechaza. Lo rechazaría Eduardo. ¿Ok? Muy bien. Aquello que produce, o mejor dicho, carece de este, es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué es eso, Emerson? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? ¿Aquello doble cate? Por el 50, ¿no? Sí. ¿Qué es el complejo mayor de compatibilidad? No. Son los receptores de membrana. ¿Ah? Son los receptores de membrana. ¿De quién? De la célula. ¿Qué célula? De todas las células. De todas las células. Muy bien. ¿Excepto de quién? Del glóbulo rojo. ¿Ok? Porque es importante. ¿Con quién interactúa el complejo mayor de compatibilidad tipo 1? Con los linfocitos T. ¿De cuál? CD8. No CD4. ¿Ok? CD8. CD4 es el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, que solamente están presentes en quiénes. ¿Ah? El complejo mayor de compatibilidad tipo 2 solamente está presente en quiénes están. Eso preguntamos en anterior pero no exactamente así. Sino cuáles son las células presentadoras de ti. Macrófagos, ¿qué más? Son las T. Dendríticas, ¿qué más? T. Y los linfocitos B. ¿Ok? Solamente el complejo mayor de compatibilidad está presente en las células presentadoras de antígenos. El complejo mayor de compatibilidad tipo 1 solamente está, bueno, no solamente, sino en todas las células nucleadas, excepto los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, si carece de complejo mayor de compatibilidad tipo 1, el CD8 no va a poder actuar.
¿A qué tipo de inmunidad pertenece el CD8? Adaptativa. ¿Cuál es la otra inmunidad que tenemos? Innata, ¿no? Muy bien. Entonces, el CD8, evidentemente, que es el citotóxico, ¿ok? Citotóxico, el que destruye, no va a poder interactuar y por lo tanto hay cierto tolerancia inmunológica. Pero si tienes un sistema inmune adaptativo que ya está inhibido a través de de esta ausencia del complejo mayor de responsabilidad tipo 1, ¿cómo inhibes el sistema inmune? Innato, perdón. La inmunidad innata. ¿Cómo está inhibido? Porque los tienen que estar inhibidos, ¿no? Si no, Eduardo, adiós. ¿Por qué se caracterizaba el sistema inmune innato? ¿Es una respuesta específica? No lo es. ¿Ya? En 2 semanas es el cambio. ¿Ok? Inmuno va a entrar. Inmuno es parte de la serie blanca, por ejemplo. ¿Ya? La inmunidad innata tiene ciertas características. No es específico. Es la que va a atacar más rápido a diferencia de la inmunidad adaptativa. Y principalmente tenemos nosotros un linfocito que pertenece a la inmunidad innata. ¿Cuál es? Su propio nombre lo dice, natural killer. ¿Ok? Los NK. ¿Y cómo el sincito trofoblasta inhibe los natural killers? Para que sí, la inmunidad innata no destruya al sobrino Eduardo. ¿Qué grupo de genes codificaban el complejo mayor de histocromotilidad tipo 1? ¿Recuerdas? Lo viste, por ejemplo, cuando llevaste espondilopatía seronegativa. ¿Recuerdas? HLA27. ¿Qué es HLA? Antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano es una serie de genes que van a codificar ciertas proteínas. ¿Ok? Dentro de ellas hay una que se llama HLA-G. Antígeno leucocitario humano subtipo G, que va a inhibir los natural killers. Y de esa forma, Eduardo, puedes ir inhibiendo. O de esa forma tú estás acá, yo, el doctor, ¿ok? Inhibir la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa gracias al sincito trofoblasta. Y el 5 ya te mencioné que produce mitosis. ¿Ok? Muy bien, eso es desde el punto de vista del trofoblasto. Ahora falta del embrioblasto. El embrioblasto es prácticamente súbito, porque el embrioblasto va a dividirse en 2 capas, que es el disco bilaminar, llamado epi, y del hipoblasto. El hipoblasto va a dar al primer órgano hematopoyético extramedular, llamado saco vitelino. ¿Ok? Saco vitelino. Existen otros órganos hematopoyéticos extramedulares. ¿Cuáles son? Hígado, vaso. ¿Y a partir de qué semana se vuelve intramedular? De 18. ¿Ok? Hay eventos de hematopoiesis que tienen que recordar. 18 semanas y 6 meses. ¿Por qué es importante los 6 meses? En hemato. Que cambia de gamma a beta. Cambia de hemoglobina fetal a beta. Desde el punto de vista hematológico, ¿por qué es importante los 6 meses? Cambia de hemoglobina fetal a beta. No se vuelve beta. La hemoglobina fetal desciende, muy bien. Primer cambio, ¿qué más? Los anticuerpos de la madre. ¿O tú produces anticuerpos con naces? El sistema inmune demora, por si acaso, en olvidar. ¿Ya? Los primeros 6 meses, tu principal barrera protectora son los inmunoglobulina tipo G de tu mamá. Tenemos 4 subtipos. ¿Ya? Hay 4 subtipos de inmunoglobulina G. Tu principal mecanismo de defensa es la misma inmunoglobulina de tu mamá. Es la única que pasa en la placenta. Todo lo demás no pasa. ¿Ok? Muy bien. Hipoblasto, saco vitelino, en fin. Del epiblasto.
vamos a dar inicio entonces a la tercera semana, que es prácticamente la formación del disco bilaminar al disco trilaminar por un proceso llamado gastrulación. ¿Ok? Pregunta, examen aquí, en la China, en Rusia, en Norteamérica, en el curso seminario. Ahora, este proceso que más preguntado de las 3 semanas es la gastrulación. ¿Ok? Sucede en el día 21, al finalizar la tercera semana. Usualmente la segunda y la tercera semana son procesos simultáneos. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo sucede esto? Del epiblasto, ¿te acuerdan del disco bilaminar? Surge una línea llamada la línea primitiva o el surco primitivo, donde las células epiblásticas, que son totipotenciales, ¿cierto? Pluripotenciales. Discurren hacia abajo de la línea primitiva empujando el hipoblasto, como ves la imagen, empujan el hipoblasto, ¿ok? Y forman la primera capa llamada ectodermo. Y forman la última que se llama endodermo, y entre ellas el mesodermo. Entonces, el epiblasto, las 3 capas germinativas y el hipoblasto dan el nombre de gastro. Tiene sentido, ¿no? Gastrulación da la gastro, ¿no? Lo vemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Quieres que aclarar patologías? Por supuesto que hay patologías. ¿Ok? Pero antes de hablar de estas patologías, necesitamos hablar muy bien. Gastrulación, evento que ocurre al finalizar la tercera semana. ¿Qué otro evento ocurre al finalizar la tercera semana? ¿Qué vamos a hablar esta semana? Hematopoiesis, otra vez. ¿Okay? Si tienes sangre, ¿por dónde discurre la sangre? ¿Cómo se llama el proceso por el cual hay formación de vasos? Angiogénesis. ¿Qué otro proceso ocurre en la tercera semana? Formación del tubo neural. ¿Qué más ocurre en la tercera semana? El tubo cardíaco. ¿Qué más ocurre en la tercera semana? Al finalizar la tercera semana. La diferenciación sexual. Diferenciación sexual. No es la sexualidad. Cualquier órgano. Sí, tiene las 3 capas germinativas. Una cosa es que madure. ¿Ok? Por ejemplo, la formación del sistema respiratorio ocurre a partir de la 4ª semana. El nefrológico también ocurre a partir de la 4ª semana. Gastrointestinal, así sucesivamente. Si ya tiene las 3 capas, como hemos visto en la lámina anterior, ecto, meso y endo, puede ocurrir cualquier órgano. Por esa razón, las primeras 3 semanas son fechas que son cruciales. Muy importantes las primeras 3 semanas, la etapa preembrionaria. Por esa razón lo preguntan bastante. ¿Ok? Otro proceso por el cual ocurre la formación del tubo neural es llamada también un proceso, vale la redundancia, llamado neurulación. ¿Ok? La neurulación es la formación del tubo neural a partir de remanentes, que nosotros ahorita en nuestra edad lo tenemos. Por ejemplo, ¿o cuál es la secuencia, mejor dicho? La notocorda va a ser estimulado por un gen, va a producir un plato precordial. Este plato precordial, por el proceso llamado neurulación, va a formar el tubito. ¿Ok? Muy bien. Este gen que media la formación de la notocorda a plato precordial, ¿ok? Los investigadores que lo descubrieron, literalmente les gustaba jugar un videojuego. ¿Ok? ¿Has escuchado de Sonic?
el erizo azul. El gen o el nombre que le pusieron a este descubrimiento que se llama el Sonic Hedgehog. ¿Qué significa hedgehog? Erizo. ¿Ok? Entonces, este gen es de vital importancia. ¿Por qué? Porque este gen nos da la apariencia humana. ¿Ya? Para que tengas 2 ojos, nariz, boca, 2 manos, así sucesivamente. Este gen es de vital importancia. ¿Crees que sea un target? ¿Acuerdas tu clase de anatomía cuando, por ejemplo, te decían músculo, por ejemplo, los aductores, aductor lateral y aductor medial? ¿Qué referencia usaban los anatomistas para decirte que es un aductor medial o un aductor lateral? O el vasto medial o el vasto lateral, por ejemplo, de cuádriceps. ¿Qué referencia tenían? La línea media. ¿Ok? Entonces, como te vuelvo a decir, este gen, ¿ok?, permite justamente que todos tengamos esta apariencia humana. ¿Ok? Por lo tanto, mutaciones en este gen van a dar defectos de la línea media. Una de ellas, por ejemplo, es algo que nos han preguntado bastante y nos preguntaron en embrio, es el síndrome de Patau. ¿Te acuerdas de las trisomías? El síndrome de Patau es una trisomía 13. ¿El 18 qué es? Okay. ¿El 21 qué es? ¿El trisomía 11 qué es? ¿Ah? ¿Cuál? El síndrome de Patau tenía unas características de qué? Todas las características o su cuadro clínico es por defectos de la línea media. ¿Ok? Uno de ellos es, por ejemplo, la holoprosencefalia. ¿Ok? La holoprosencefalia, acuérdate, dentro de la formación del sistema nervioso central, nosotros tenemos vesículas cerebrales primitivas que van dividiendo. Una de ellas es el prosencéfalo, que va a dar al lóbulo frontal y así sucesivamente. Estos pacientes con síndrome de Patau tienen este gen alterado del Sonic Hedgehog, en el cual hay una falla en la división del prosencéfalo, por esa razón se llama holoprosencefalia. ¿Ok? Muy bien, así como tienes un gen que te da la apariencia humana, para que no te parezca, por ejemplo, una mosca o algo así, ¿ok? Hay otro gen, ¿ya? Así describe. Homeobox. Este gen Homeobox es una serie de factores de transcripción que se meten al núcleo y dan señales moleculares para que tu brazo derecho esté en su posición como tal y no aparezca debajo. O por ejemplo, que tu pierna izquierda no esté en lugar de tu brazo izquierdo. Dan la señalización, es decir, no sabes qué, tú tienes que producir un brazo derecho, tú tienes que producir un brazo izquierdo y así sucesivamente. ¿Tú crees que esto será target? Por supuesto. ¿Ok? Y aquí entran los famosos teratogénicos. ¿Has escuchado los fármacos teratogénicos? ¿Le puedes dar yeca a una gestante? ¿Por qué no le puedes dar yeca a una gestante? ¿Por qué no puedes dar yeca a una gestante? Antes de hablar de teratogénicos, en este caso, para no perder la ilación, el gen Homeobox. Dentro del tratamiento del acné, ¿cuántos grados de acné existen? Leve, moderado, severo. Hay una característica semiológica que ver en el paciente en el acné severo. ¿Cuál es? ¿El comedón? Ah, no. ¿Cuál será? Vamos, chicos, ayúdenme. La presencia de nódulos y quistes, ¿ya? Aquello lo llamamos popularmente como los cráteres, ¿ya? La apariencia
Entonces, evidentemente, de acuerdo al grado de gravedad, tú das un tratamiento. Puedes dar desde ácido ciálico, ¿ok? O puedes dar un fármaco que es altamente teratogénico en el acné severo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué fármaco das? Muy bien, isotretinoína. ¿La isotretinoína qué es? Es un análogo de vitamina A. Si tú das isotretinoína en una gestante que tenga un acné severo, ¿ok? No sabes qué es teratogénico, irrumpes en homólogos y puedes producir, por ejemplo, sobre todo alteraciones en los miembros superiores y los miembros inferiores, porque así como a la cuarta semana ocurre neurulación, tubo cardíaco, génesis, poiesis, etc., también se forman los esposos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Entonces el gen homeobox es el que está diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Tienes que formar brazo derecho, brazo izquierdo, pero en el lugar correcto. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas alteraciones en el gen homeobox? Cuando hay una alteración sobre todo los miembros superiores y miembros inferiores. ¿Cómo se llama ese término en embrión? ¿Sabes? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ahí sabe? No lo voy a decir. ¿Ya? Va a suceder algo clínicamente en el feto, que evidentemente producto de la alteración de este gen homeobox por la isotretinoína, que es una nueva vitamina A, puede generar esta malformación. ¿Ok? Lógico. Entonces, date cuenta que quien nos da la apariencia humana, Anthony Hedgehog, y el gen homeobox es el que nos dice, ¿sabes qué? Los factores de transición tienen que ser señales, moléculas señalizadoras y formarse en tal posición medio superior y medio inferior. ¿Ok? Muy bien. En este caso, nosotros tenemos notocorda, ahorita en nuestra edad. Lo único que tenemos son remanentes de notocorda. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Y los discos intervertebrales en qué parte? En el núcleo pulposo. ¿Ok? Cuando la notocorda, ¿ok?, no regresiona para formar el núcleo pulposo disco intervertebral, origina una patología. ¿Alguien sabe cómo se llama? No. Comienza con C. ¿Cuál es? Cordoma. ¿Ya? El cordoma es un tumor cuya raíz o origen es en el notocorda. ¿Ok? Muy bien. ¿Recuerdan la línea primitiva? A través de esta, ¿qué células discurrían por la línea primitiva? ¿Epiblásticas? Epiblásticas. ¿Y qué características tienen las células epiblásticas? Multi, pluri, multi. Pluri. ¿Ok? Entonces, si hay una persistencia de la línea primitiva que contiene células pluripotentes, ahora sí, el que tanto te gusta más, ¿qué lo dijiste? ¿Cuál es?
No, por el caballito. ¿Qué tumor dijiste antes de cordoma? Antes de el teratoma. El teratoma sacrococcígeo. ¿Ok? ¿Qué es el teratoma? El teratoma macroscópicamente, tú ves el tumor y tiene una apariencia horrible. ¿Ok? Puedes encontrar dientes, pelos, puedes encontrar cartílago, músculo, hueso y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son células del hemiplasma pluripotentes que este hemiplasma va a formar que ecto, meso y endo. Por lo tanto, clínicamente en la macroscopía de estos tumores puedes encontrar estructuras anatómicas que derivan del ectodermo, estructuras que derivan del mesodermo y estructuras que derivan del endodermo. ¿Cómo se llama todo ello? Teratoma sacrococcígeo. Sacrococcígeo porque básicamente está ubicado en la parte sacra. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, pasemos a el tubo. Este es un tubo, ¿ya? Tienes neuroporo anterior y neuroporo posterior. ¿Ok? En la gestante, tú das una prevención primaria de evitar malformaciones en el tubo neural. ¿Qué das? Ácido fólico o folato. ¿Por qué? ¿Qué hace el folato? Para formar cadena. para formar el ADN. O sea, que después de nitrogenadas y luego formar el ADN. Ok, entonces tanto el AB9 como el AB12 se utilizan como cofactores para formar las bases nitrogenadas, que son el pilar fundamental de la cadena de ADN. Ok, entonces, esto lo vas a ver en anemias megaloblasticas. Tenemos de dos tipos, B9 o B12, nada más. ¿Ok? Por esa razón, a la gestante se le da B9. ¿Ok? Se le da B9 para evitar malformaciones en el cierre del tubo neural. Cuando cierra el neuroporo anterior, ¿a qué día es? 30, 29, 28, 27. Al mes. ¿Qué día es? Vamos. 21, 2, 4, dices para allá. 25, ¿ya? El neuroporo anterior cierra el 25 y el posterior cierra 2 días después, al 27. Cuando hay defectos en el cierre del neuroporo anterior, se origina la famosa anencefalia o trastornos del sistema nervioso central por arriba. ¿Ok? Cuando hay defectos del cierre del neuroporo posterior, origina ahora sí la patología llamada espina bífida. ¿Cuántos tipos de espina bífida hay? 3. En los humanos. Uno. A ver, te ayudo. Si tú llegas a tu calato cuando vas a recibir la atención inmediata del recién nacido y le encuentras un mechón de pelos en la parte de atrás, ¿qué es? ¿Qué tipo de espina bífida puede ser? ¿Ah? Abierta todo este tumor. Espina bífida cerrada. ¿Ok? Es lo más frecuente encontrar. ¿Originaria clínica? No. Simplemente es un mechón de pelos nada más que evidentemente producen, ¿por qué? Porque el pelo también deriva del ectodermo. ¿Ok? Los otros subtipos derivan de la espina bífida abierta. Meningoceles, mielomeningoceles y así sucesivamente. Mielomeningoceles, su propio nombre lo dice, médula espinal afuera. Por lo tanto, ¿hay traducción clínica en el paciente? Claro. ¿Cómo se puede venir un paciente con espina bífida? ¿Cómo puede ver un paciente con espina bífida y mielomeningoceles? ¿Cómo están compuestas nuestras células? Líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido extracelular está compuesto por ¿Ah? Ya parte del líquido transcelular, que es parte del extracelular, pero principalmente el extracelular. ¿Cuál es el líquido que baña la célula? Pregunta el segundo ciclo. El viernes le voy a preguntar a unos churritos.
el intersticial. El líquido plasmático es el que está dentro del vaso, el volumen intravascular. Todo eso conforma el líquido extracelular. Dentro del extracelular está un líquido que nosotros a veces no catalogamos como tal, que es el líquido transcelular. Por ejemplo, el líquido sinovial, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si hay una obstrucción de todo el flujo normal del líquido cefalorraquídeo producto de la espina bífida con mielomeningocele, o espina bífida abierta con mielomeningocele, ¿cómo puede venir clínicamente ese paciente? Hidrocefalia. Hidrocefalia es una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Ya no les pregunto, ¿cuál es el flujo del líquido cefalorraquídeo normal? ¿Quién lo produce para comenzar? De lo más básico. ¿Ah? Muy bien, los plexos corredores. ¿Te acuerdas el cuarto, tercer ventrículo? Toda esa parte donde los plexos corredores van a formar el líquido cefalorraquídeo y discurren hacia abajo para nutrir a toda la médula. ¿Ya? Entonces estos pacientes, como hay una obstrucción, salida de médula, no hay un flujo correcto del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, puede producir hidrocefalia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá, la B9 actúa como cofactor para la síntesis de ADN. ¿Ok? Evidentemente, esto necesita ADN, nuevas células para cerrar esos neuroporos. En consecuencia, ¿le podrás dar Bactrim a la gestante en el primer mes si tiene una infección urinaria? ¿Le puedes dar? ¿Por qué no le puedes dar? Ok. A ver, Anissa, ¿por qué le darías Bactrim a la gestante? Para ayudar a la producción de ácido fólico. Ya, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del trimestoprim sulfamethoxazol? ¿Qué es el Bactrim? ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción del trimestoprim sulfamethoxazol? Sintetiza el folato, la enzima. Todo lo que tiene de inhibe o es antagonista de la síntesis de folato. El trimestoprim hará una cosa y el sulfamethoxazol hará otra cosa. Le dije la innovación de ese ciclo. Para el seminario 1 no. Para su final va a entrar este antibiótico. ¿Ya? En seminario 2, para el que lleva va a entrar antibióticos, antivirales y antifúngicos. ¿Ok? Por si acaso te estoy hablando de eso. Dentro de ellas es el Bactrim. ¿Ok? El Bactrim, así como por ejemplo el metrotexate, que vas a verlo en gineco, parte del manejo médico del embarazo ectópico, actúa acá también, antagonizando la síntesis de folato. El trimestoprim y el metrotexate tienen un target. El sulfamethoxazol tiene otro target, pero todos en la misma vía de la síntesis de folato. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción del sulfamethoxazol? ¿A quién inhibe? No es broma, porque acá su final es antibiótico. Veremos este otro grupo seminario. El seminario que sienta todo. Antivirales, antifúngicos y antibióticos, por supuesto, que siempre es clave. ¿Ya? Vamos. ¿Y por qué hicimos esto? Porque la primera clase de doctor comenzó a preguntar antibióticos al primer grupo seminario. El segundo peor. Algo tan básico como glicerina, ¿cómo no vas a saber el mecanismo de quinolona? ¿Qué vas a recetar? ¿Cuándo vas a recetar quinolona? ¿No vas a recetar penicilina? Por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Ok, mecanismo de acción sulfamethoxazol. Oye, el metrotexate. Vas a verlo en gineco. ¿Por qué creen que se da el metrotexate en el embarazo ectópico de manejo médico? ¿Para favorecer el embarazo? No. ¿Bloquear qué? La producción de la HCG y no se mantiene en nada. HCG, no tiene nada que ver el HCG. Te voy a decir, esos tres fármacos son antagonistas de la síntesis de folato. Tú lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que tendrías que hacer, Emerson? ¿Te acuerdas de la síntesis de folato? Ok. Si
Si no te acuerdas de folato, ¿qué vas a hacer? Buscar síntesis de folato. Y hay una serie de enzimas y una serie de pasos. Esas enzimas, por ejemplo, hay una de ellas, la primerita, actúa el sulfametoxazol y en la segunda actúa el trimestoprim. Y el metrotexal que actuará junto con el trimestoprim en la segunda enzima. ¿Ok? Los dos, estos dos fármacos, ¿qué van a hacer? Antagonizar la síntesis de folato y por lo tanto va a permanecer abierto el tubo neural. Y así vas a inducir al aborto, manejo médico. ¿Cuál es la principal causa de aborto espontáneo? ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué bronquina? Principal causa de aborto espontáneo. Muy bien, las cromosomopatías. ¿Ok? Tu sistema inmune detecta cromosomopatías y lo único que hace es desechar. ¿Por qué? Porque va contra la aberración natural del ser humano. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso, si tú das metrotexate, imposibilitas la formación o el cierre del neuropolo anterior y posterior, necesario para la síntesis de folato. En consecuencia, puedes inducir un aborto espontáneo, pero de manejo médico. ¿Ok? Vamos a ver el algoritmo de manejo del aborto del embarazo ectópico que se utiliza el metrotexate. ¿Ok? Entonces, date cuenta, es importante saber por qué o de qué forma actúan, evidentemente, los fármacos teratogénicos. Sobre todo, ¿cómo enfocas esto? ¿O cómo enfocas los fármacos teratogénicos? Dependiendo de dónde actúan, si es en la fase preembrionaria, embrionaria y fetal. Por ejemplo, los IECAs. ¿En qué fase crees que van a actuar? ¿Preembrionaria o embrionaria? Si te das cuenta, los fármacos que actúan en la fase preembrionaria tienen que ser o en la síntesis o interfiriendo el tubo neural o interfiriendo en la replicación celular o impidiendo la implantación y así sucesivamente. Los IECAs, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estaba en la imagen. IECA, inhibidores de la enzima convertidores de proteínas antagonizan la ECA. ¿Dónde se encuentra la ECA? En el riñón, en el pulmón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le puedes dar IECA si te viene tu gestante con presiones elevadas? ¿Qué puedes producir en el feto? Acuérdate de un pez en el agua. ¿Qué es el agua? El líquido amniótico. ¿Podrías interferir con la síntesis del líquido amniótico? ¿Cómo sintetiza el líquido amniótico? El riñón fetal lo produce. Tu orina es líquido amniótico cuando eres un feto. ¿Ok? Entonces, si la llega a una gestante, interfieres con la síntesis de líquido amniótico y en consecuencia quedas con oligohidramnios. Puedes vivir sin ese medio, sin esa agüita. ¿Ok? Puedes interferir también en la síntesis o en el crecimiento normal del riñón. Por ejemplo, otro fármaco que vamos a ver en otra clase, warfarina. ¿Sabes qué es teratogénico, no? ¿En qué parte quieres saturar la warfarina? ¿Qué produce la warfarina? ¿Por qué es teratogénico? ¿Qué es lo que hace la warfarina? ¿Ah? Obviamente tiene que ser teratogénico. ¿Pero qué es lo que hace? Mecanismo de acción de la warfarina. Inhibe la epóxido reductasa. ¿Por qué es necesaria la epóxido reductasa? Activa la vitamina K. ¿Ok? Pero a nivel embrionario, ¿qué produce la warfarina? Produce normalidad espacial, o sea, decir, en el periodo embrionario.
clínicos de acuerdo a su periodo y de alguna forma van a interferir en la síntesis. Es de que isotretinoína, Mastril, metrotexate, patologías de acá, del otro lado. ¿Cómo? Isotretinoína. Dextrinoína. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna que clara? ¿Mucha información? ¿No? Imagínate que quitar para decirte la noche. ¿Cómo te ven en el cerebro? ¿Preguntas, dudas? ¿Ok? Pero por el caso del antibiótico no se toma. Parece broma, ¿no? Pero no le parece, ¿eh? En tu final va a entrar seminario 1, seminario 2 va a entrar antivirales, antifúngicos y antibióticos. ¿Ya? Muy bien. De aquí a 2 semanas, ¿cuántas preguntas crees que van a venir de lo que he hablado? Bueno, fuera 2. Máximo 2 o 3. Solo máximo 2 o 3, porque es lo que te dije, ¿te acuerdas de la triada? Fisio, fisiopatio y fármaco. ¿Estaba Embrio ahí? Embrio es de los apartados de ciencias básicas que menos preguntas junto con genética. ¿Ok? Tienes que enfocarte en fisio, fisiopato, fármaco. El segundo bloque, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Anato, preguntan también micro, ¿y qué más preguntan? Bioquímica sobre todo. ¿Ok? Entonces, que realizada en otra luz. ¿Ya? Bien, se dan cuenta que hemos hablado aquí de biología celular, de componentes de varios componentes básicos de la propia célula y cómo se encuentran alterados en la patología del fármaco. Ok, ¿aquí acaba la clase? ¿No se cuenta? Hoy lo comienzo. Vamos a pasar a pisar. Realmente hay alguien que no ha venido, chicos. Yo pasé el todo. Sí, pero ya los mayas están tarde. Ok, chicos. La otra semana entonces van a revisar toda la parte de hematología, que es lo que va a entrar al examen final, ¿ya? Ya le hemos dicho de la parte biológica, el doctor Silva ahí ha empezado a ver de dónde deriva las células progenitoras hematopoieticas, ya lo ha dicho. Pero ahora sí hay que revisar con mantenimiento. La otra semana sí, con mayor tienen que priorizar también lo que han comentado las 3 series, pero la más importante, la que más se evalúa es la serie 2. Tienen que revisar todo lo que incluye metabolismo de hierro, metabolismo alcohólico, enfocado a casos clínicos en patología. Lo otro es el tema o la revisión, ¿no?, de las anemias de acuerdo a su característica más importante, laboratorial. El tema de interés es una anemia con enfermedad crónica, neutropénica, ¿no? En las anemias megaloblásticas, cómo diferenciamos, ¿no?, clínicamente, laboratorialmente, una que tiene vitamina B2, otra que tiene ácido fólico. Otra cosa que preguntamos bastante, que de alguna forma no siempre o lo realizan los chicos algunos temas de la leucemia. Las leucemias les preguntamos con bastante frecuencia, pero lo que tienen que hacer ustedes es conocer cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de frecuencia, edades y frecuencia. ¿Qué leucemia más frecuentes son ustedes? Lo que van a realizar. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿En cuáles podemos encontrar, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia? ¿No? ¿Cuáles tienen mejor pronóstico en niños? ¿Cuáles tienen mejor pronóstico en adultos? En cuanto a la parte de farmacología, 4 grupos farmacológicos, ¿ya? Los antiagregantes, ¿no? Que ahí tenemos varios medicamentos, ¿no?, que inhiben a la COX-2, los que inhiben al receptor P2Y12, los que inhiben al factor 2A3B, ¿no?, los 2A3B, que son de alguna forma los que más utilizamos en la parte práctica. De ahí tenemos los anticoagulantes.
anticoagulantes, ahí tienen que realizar los históricos, ¿no? Que son la warfarina, las heparinas, la heparina sódica, la heparina de bajo peso molecular, heparina, ¿no? Deltafarina. Y lo otro es, ahí tienen que realizar cosas. Uno es, en todo lo que es medicamentos, tienen que revisar mecanismo de acción, cómo actúa, ¿no? Por esos targets, cuáles son sus utilidades clínicas más frecuentes, cuáles son sus reacciones adversas más frecuentes, y de alguna forma si estos medicamentos tienen o no algún antídoto, ¿no? Entonces preguntamos también con más frecuencia, eso es lo que tiene que hacer su resumen, ¿no? Entonces, me había quedado los anticoagulantes, lo que tienen que revisar son, ¿no? La warfarina, ¿no? La heparina sódica, la heparina bajo peso molecular, y los nuevos anticoagulantes, ¿no? Que ahí tenemos los inhibidores directos de la trombina, ¿no? En la Vigatran tenemos los que actúan sobre el factor, ¿no? Inhibidores directos del factor 10A, ¿no? Todos el apixaban, ¿no? Rivaroxaban, que son medicamentos. Y lo otro es, eso es lo más importante. Y lo otro es, ¿no? Los medicamentos trombolíticos, ¿no? Que tenemos alteplase, ¿no? El teneplase, el alteplase, la oroquinasa, la oroquinasa, un montón. Algunos históricamente ya los hemos utilizado, ya los utilizamos, algunos seguimos utilizándolo. Y finalmente los antifibrinolicos, ¿no? Ahí el acceso es más químico. Chicos, estamos dando la expresión para que mañana la semana de la expresión. Ya, en cuanto a las plaquetas, tienen que saber todo el proceso de la relación de la parte de la población primaria, todo el proceso de las plaquetas, ¿no? Desde la lesión endotelial, la exposición, ¿no? La agregación, la activación, ¿no? La agregación. Y finalmente, ¿qué patologías podemos tener en cada una de estas? Por ejemplo, revisen que es el Bernard, ¿no? Bernard-Soulier, revisen que es la trombostina de Glassman, patologías que van a ver, tienen que revisar esas patologías, ¿ya? No tiene dicho el tema de leucemias, medicamentos, hay serie roja también, y hay plaquetas, generalmente todo lo que es la población primaria, la población secundaria, incluye todos los factores de la población, ¿ya? Tienen que saber todo, desde el factor 1 hasta el factor 3, ¿ya? Dónde actúan, dónde se producen, ¿no? Qué función tiene, ¿no? Qué función tiene cada uno, cuál actúa cuáles son dependientes de la vía intrínseca, cuáles son dependientes de la vía extrínseca, cuáles son dependientes de la vía común, ¿ya? Todo eso tienen que saber. Cómo monitorizo la vía extrínseca, cómo monitorizo laboratorialmente la vía extrínseca, ¿no? Qué medicamentos actúan sobre todo sobre la vía extrínseca, qué medicamentos actúan sobre la vía intrínseca, ¿ya? Finalmente la parte de la criminalística, ¿no? También tienen que saber, porque hemos preguntado varias. Ya tienen varias cosas. La parte biológica hasta la parte de hematología son soldados que va a ingresar para que evaluación ¿sí? Con todos los grupos ya se avanzó porque eso de los últimos grupos de uno, la parte biológica, de la otra semana vamos a empezar a desarrollar la parte de biológica. Y esa es la para que se haga una parte. Si vienen a escuchar